Buenas noches, ingeniero Rubén Gómez. En la presente, somos el grupo número 7, conformado por César Agüedo Ángeles, Ricardo Guailino Suárez, Henry Marrufo Delgado, y mi persona, Alexander Bautista Flores. Vamos a, en este caso, exponer nuestro artículo de revisión denominado Problemática en la cesión de predios para la ejecución de obras públicas. Nosotros hemos esquematizado el presente trabajo de investigación, dando un pequeño resumen, una introducción, una metodología de aspectos legales de la expropiación, parámetros, procedimientos, problemática. También hemos encontrado la aplicación de estos en megaproyectos, algunos hallazgos y la aplicación del tema de cesión de terrenos y expropiación y prácticas en otros países, ¿no? Y resumimos con unas conclusiones. Bien, en general, como resumen en la problemática en la cesión de predios para la ejecución de obras públicas, tenemos en general que es importante entender y comprender la problemática en la cesión de predios, ¿no? Es preponderante este tema en el país, ya se han dado en la ejecución de los megaproyectos, problemas de esta índole, y es importante tener claro en qué consiste la normativa que le aplica, nuestra ley que la regula, el de la expropiación, qué implicancias tiene, cuáles son los actores involucrados, tanto del aparato estatal, del gobierno, las entidades públicas. También es importante entender los mecanismos de compensación económica que se tiene en la compensación, en el pago por estas propiedades que se expropian. Los conflictos sociales que estas generan, evidentemente, el impacto de estos en los proyectos en los mayores plazos, las negociaciones también que existen por parte del ente gubernamental y la aplicación de estos en los proyectos. Bien, de manera general, en la problemática en la cesión de predios para la ejecución de obras públicas, vamos a distinguir dos aspectos, ¿no? En el ámbito nacional y en el ámbito regional y local. En el ámbito nacional, sabemos de la existencia de una necesidad de satisfacer una brecha actual de infraestructura que requiere el país, la necesidad de la construcción de megaproyectos en toda índole, ¿no? Vial, infraestructura educativa, impacto en todo tipo de proyectos, como el caso, por ejemplo, del Metro 2, proyectos que han tenido que ver mucho con este tema de la cesión de predios y las expropiaciones. Si bien es cierto en el ámbito nacional, es el gobierno que puede dictaminar la necesidad de realizar una expropiación, ¿no? En el ámbito regional y local, bajo la ley número 30025, hablamos de que hay unas etapas de expropiación, unos mecanismos de trato directo. Evidentemente esto nos lleva a una valor de tasación de bien inmueble, la adquisición a cargo del inversionista, una serie de procesos que, de hecho, que esta ley están desarrolladas bajo esta ley y que también las entidades del ámbito regional y local pueden ejecutar el tema de la expropiación. Evidentemente, estas tienen que primero estar aprobadas por el Congreso de la República y dictaminadas en ley, ¿no? Cada proyecto en particular se basa en una necesidad y si es de índole nacional, pues se aprueba la ley de expropiación. Entendemos también, bajo el aspecto legal de la Ley General de Expropiaciones, la ley número 27117, donde nos define claramente qué es la expropiación. Es una transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en una causa de seguridad nacional o necesidad pública, ¿no? Se habla de estas dos razones fundamentales, donde se indica que es autorizado únicamente por el Congreso de la República a favor del Estado, ¿no? Y esta la pueden ejecutar el gobierno nacional, el ente nacional, como los gobiernos locales y regionales, ¿no? En donde evidentemente para realizar aquello se debe hacer efectivo una indemnización, ¿no? Justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Es decir, tiene que haber un pago de justiprecio a los propietarios antes de ejecutar la expropiación. Es un requisito imprescindible, ¿no? Entre los parámetros que hemos definido de la expropiación, entendemos de que esta se realiza exclusivamente por dos conceptos que habíamos mencionado, seguridad nacional o necesidad pública, y debe aprobarse previamente por la ley del Congreso.
Únicamente se ejecuta cuando el Estado ha pagado un justiprecio, ¿no? Una indemnización. En caso de desacuerdo, el propietario puede acudir al Poder Judicial. En el procedimiento hablamos de dos actores, ¿no? El sujeto activo, que es el gobierno, el Estado o las entidades locales o regionales, y el sujeto pasivo, que es el propietario o poseedor del inmueble, ¿no? Bien, en los tipos en sí o las modalidades de la aplicación de la expropiación, podemos distinguir tres. La primera, expropiación trato directo, donde hemos hecho prácticamente una línea de tiempo. ¿En qué consiste esta? Hay una orden de notificación por parte del sujeto activo, es decir, del Estado, al sujeto pasivo, el propietario. Hay una tasación por la Dirección Nacional de Construcción, donde evidentemente se llega a un monto. Esto se publica en la norma del Diario del Peruano, se notifica al sujeto pasivo, también a la par se hace una verificación en la SUNAT, porque podrían haber uno o dos propietarios. También hay una aprobación mediante resolución de la entidad gubernamental correspondiente. Y el sujeto pasivo o el propietario del predio tiene un plazo de 30 días para comunicar a través de notario su decisión. Recibida la aceptación del sujeto activo, tiene un plazo de 60 días hábiles para efectuar el pago de la indemnización justipreciada. O sea, el Estado debe pagar, ¿no? Debe abonar a una cuenta del Banco de la Nación una indemnización por el predio. El sujeto pasivo, que es el propietario, debe desocupar el bien expropiado en el plazo de 20 días hábiles. En caso de demorar, se procede a la ejecución coactiva. Si se mantiene, se procede a la ejecución del lanzamiento con deserraje. La expropiación es un proceso sin regreso, ¿no? Cuando ya se aprueba con ley, sí o sí debe terminar en ceder el terreno bajo un justiprecio. Hablamos también de la etapa de expropiación en el ámbito judicial, es decir, cuando ya no se logró la aceptación de la oferta bajo el trato directo, se procede bajo el árbitro judicial, donde evidentemente el procedimiento es un proceso muy parecido, ¿no? Se comunica a través del arbitraje al sujeto pasivo, el sujeto activo anexa la consignación al Banco de la Nación, es decir, debe demostrar que hay un depósito de por medio, y la autoridad judicial realiza la entrega de lo consignado a favor del propietario, ¿no? Terminado el proceso judicial, evidentemente casi como que se pasa a la parte final de ello, es decir, se hace una inscripción a favor del sujeto activo ante la SUNAT y se le da un tiempo para desocupar al sujeto pasivo y se procede con el lanzamiento, ¿no? Cuando hablamos de la posición provisoria, hablamos también de un tipo de expropiación en donde la entidad tiene una necesidad importante de contar ya con el terreno, ¿no? Es decir, de manera eh, urgente. Entonces, hay una solicitud que se presenta al sujeto activo de la expropiación. De hecho, el tribunal arbitral otorga de manera cautelar la posición provisoria al sujeto activo si cumple con el requisito, ¿no? El requisito de comunicar y de adjuntar un certificado de consignación bancaria a favor del propietario, ¿no? Hay una notificación perentoria conforme al procedimiento de expropiación. El sujeto pasivo debe desocupar un plazo máximo de 30 días hábiles, ¿no? Evidentemente, de no hacerlo, se ejecuta un lanzamiento con deserraje. En general, lo que hemos hablado en la sesión de predio, el tema de la expropiación, hemos tratado de resumir en sí la ley, en las formas que realiza el gobierno peruano, qué entidades la regulan. Voy paso a mi compañero Ricardo para continuar la exposición. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. A continuación vamos a presentar los resultados de las presentaciones en los megaproyectos. En este caso empezando por Vía Parque Rima, en donde este proyecto se pensaba hacer una vía debajo de la fuente del río Rímac, el cual procuraba aliviar el tráfico que normalmente hay en esa parte de la vía de circunvalación, o más conocida como también la carretera, ¿no? La carretera que conecta tanto la parte norte de Lima como la parte sur. Para hacer este plan, se tuvo que expropiar aproximadamente 1.200 viviendas, para lo cual se planteó un plan de reasentamiento involuntario y expropiaciones para poder adquirir estas viviendas, ¿no? En el cual se cotizó inicialmente con una suma de $10.000 para poder pagar cada una de estas viviendas con tal de que pueda habilitarse los terrenos del proyecto y proseguir a la ejecución. Siguiente, por favor. Bueno, estas negociaciones iniciales no se llevaron a cabo al 100%, pues hubo quejas de 350 familias, las cuales no quisieron vender
por el precio que habían pactado, sino por una suma superior y sumándose incluso a ello otras familias que también no estaban de acuerdo con este precio inicial de 10.000, sino que querían subirlo hasta $30.000. Al final, muchas familias llegaron a bajar sus precios, ¿no? Y llegaron a cifras entre 40 y $50.000, lo cual afectó grandemente el proyecto, pues se tuvo que prescindir del proyecto Río Verde, que era un proyecto de viviendas que iba a estar cerca a la ribera del río Rímac, y tuvo que ser abandonado porque estos precios subieron demasiado para lo que inicialmente se planteó. Finalmente se hizo un informe por la Defensoría del Pueblo de este tema, ¿no? En el cual se detalla cada paso que ocurrió con respecto a esta expropiación. Siguiente, por favor. Bueno, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En este caso, se hizo una concesión desde el año 2001 a lo que es el LAP, ¿no? El LAP que está encargado no solo de la construcción, sino también del funcionamiento del aeropuerto hasta ahora. Y entre los planes que tenía era ampliar la pista, que es lo que actualmente se ha hecho, ¿no? Ampliarlo a dos pistas, una nueva torre, nuevos hangares, incluso los pasos a desnivel que ahorita tiene la avenida Gambetta. Para ello se tuvo que hacer la compra de predios, ¿no? En este caso del asentamiento humano que estaba allí, que se llama San Agustín. Y bueno, se hizo una serie de factores jurídicos para poder proceder. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sucedió en este caso? En este caso, en esos años aún no existía una ley que ayudara para la expropiación de manera más fácil para este tipo de proyectos. Entonces se tuvo que judicializar cada uno de ellos, llevarse un pliego de papeles, hacer acción social, promover el tema de diálogo, ¿no? Lo cual conllevó un total de entre 4 o 5 años, ¿no? Poder sanear realmente cada uno de estos predios y que pueda finalmente ejecutarse, ¿no? Finalmente se hizo un pliego del seguimiento y el gobierno promulgó a raíz de esto la ley 30025, la cual se denomina ley que facilita la adquisición y expropiación y posesión de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura, ayudando a futuro a cualquier tipo de intervención que se vaya a hacer en cualquier caso, lo que es aeropuertos, muelles, vías ferroviarias, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo era el asentamiento San Agustín, que estaba cerca al aeropuerto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con los resultados locales en obras regionales donde hubo disputa de predios. En este caso, hablemos de la construcción e implementación del Hospital de la Caleta en San Agustín. No, perdón, en San Martín. En este caso, la entidad viable del proyecto no llegó a realizar el saneamiento físico del terreno, lo cual hizo de que se generara el riesgo de que no se ejecute la obra y se pasara el tiempo, ¿no? Finalmente, ¿qué pasó? Que hubo ineficiencia por parte de los entes municipales que estuvieron a cargo de este tema de saneamiento físico legal y por ello al final se tuvo que dejar este proyecto abandonado, no, no se pudo rehacer realmente este proyecto y quedó sin ejecutarse. Siguiente, por favor. En este caso también el mejoramiento y ampliación de los servicios, asesoramientos y fortalecimiento institucional de EMAPA en Pasco. En este caso, la entidad que inició una obra sin contar un saneamiento físico legal de los terrenos y sin licencia y autorizaciones correspondientes, ¿no? Lo cual ocasionó que los plazos se alarguen, obviamente generando mayor gasto en gastos generales y en este caso un pago mayor a la supervisión lo cual obviamente desequilibra cualquier proyecto, ¿no? Estos terrenos no fueron saneados correctamente, no hubo ese plazo, no hubo esa logística de poder subsanar estos errores y simplemente las pérdidas económicas fueron cuantiosas, no solo manteniendo al staff para poder sanear este terreno, no se pudo continuar con el proyecto en sí. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora estos son los proyectos que están actualmente en proceso de expropiación. En este caso hablaremos de dos casos. En este caso del Aeropuerto Mayor General FAB Armando Reboredo, el cual se encuentra en Cajamarca y actualmente se encuentra en planes de expropiación de los terrenos aledaños al aeropuerto, ¿no? Ya se ha aprobado por parte del gobierno un monto para poder iniciar la expropiación de los bienes cercanos e incluso ya se tiene un plan de intervención para la logística nueva que se va a implementar a este proyecto. Siguiente, por favor. El aeropuerto Capitán Fab David Abençur Rengifo es igual a que ubicado en Pucallpa, ocurre lo mismo que el de Cajamarca, ¿no? Se piensa también ampliar. Ya el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ya acordó el tema de compra y expropiación de terrenos afectados por este proyecto, ¿no? Se ha asignado incluso se ha desembolsado ya una suma de dinero para esta operación y finalmente se está ya haciendo la logística necesaria para poder continuar con el tema de implementar este aeropuerto, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora doy pase a mi compañero César para la siguiente parte. Buenas noches, ingeniero. Con respecto a hallazgos, bueno, también es importante dar una mención a cómo se maneja en otros países el tema de cesión de predios, ¿no? Y como ya han mencionado mis compañeros, que es de gran importancia este estudio, ¿no? En la demora en la obtención de los predios, ya que es necesario para poder lograr la ejecución de los proyectos del Estado, ¿no? Y para lograr una buena gestión es importante tener conocimientos y experiencia en gestión predial, ¿no? En los cuales en los países que vamos a mencionar como ejemplo, logran también esas tres etapas que son típicas, ¿no? Como son la identificación de predios, que es la primera etapa, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, los concursos de las obras se realizan con estudios bien detallados, como usos de ficha prediales, como ahí vemos una ficha de una obra de Colombia, de una de las empresas, de los gestores de inversión, creo que es el más grande de Brasil, que está operando ahí. Siguiente, por favor. También tenemos como otra etapa la evaluación de predios, que por ejemplo en los casos de Chile y Colombia también hacen un cálculo previo, un valor estimado, los cuales ponen en las bases de los concursos dicho valor, y en Colombia los concesionarios contratan mayormente a empresas especializadas para elaborar ese valor del predio, ¿no? El siguiente, por favor. En la siguiente etapa de gestión predial, ahí tenemos la adquisición de predios, que por ejemplo en Colombia usan mayormente el trato directo y expropiación judicial, ¿no? Y también está la posibilidad de que el propietario y el Estado lleguen a un acuerdo voluntario, ¿no? Y también el Estado, sin ningún acuerdo con el propietario, puede expropiar por una vía administrativa también los predios para lograr el objetivo, ¿no? Que es la ejecución de los proyectos del Estado, ¿no? Ahora le doy paso a mi compañero para que mencione las conclusiones. Mi compañero Henry. Gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, ingeniero. Bueno, vamos a dar las conclusiones. Bueno, es importante la participación del Estado, ¿no? Por ejemplo, el Congreso debería involucrarse, ¿no? En el tema de expropiación de terrenos, libre disponibilidad, para asegurar el ámbito legal, ¿no? Con las normativas, los reglamentos necesarios para que las expropiaciones, la libre disponibilidad estén enmarcadas, ¿no? En el ámbito jurídico, legal. También el saneamiento físico legal de los predios deben cumplir una función preponderante, ¿no? En la ejecución de obras públicas, ya que con esta libre disponibilidad la ejecución de proyectos va a ser lo más rápido posible, ¿no? No va a caer en atrasos como comúnmente suele suceder, y también no va a generar gastos de cientos de millones de soles, ¿no? Tanto a la contratista, a la entidad y también al Estado, bueno, y a la población, ¿no? Que se ve afectada.
También en la etapa de elaboración de expediente técnico, la consultoría o la revisión por parte de los ministerios debe ser de manera exhaustiva, ¿no? Para que los proyectos ya cuenten con libre disponibilidad de terrenos bien definidos. Para la etapa de ejecución no se pueda caer en este tipo de problemas. También las entidades del Estado que son encargadas de este saneamiento físico-legal, por ejemplo, registros públicos, COFOPRI, tienen que realizar su función, ¿no? Al 100% para que no se demore tanto en estos trámites, y también debería haber un ente encargado específicamente para proyectos públicos, ¿no? Por ejemplo, saneamiento, carreteras, en registros públicos y COFOPRI para acelerar estos trámites, ¿no? Y no demorar demasiado. También, con la meta de reducir los costos a la sociedad, es fundamental otorgar las concesiones, ¿no? Con estudios de ingeniería lo más detallado y completo posible. También para evitar gastos innecesarios en la gestión de adquisición de predios adicionales, porque solo con la identificación plena de los predios el Estado podrá defender adecuadamente el derecho de la propiedad de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Bueno, también en la parte de otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile y Colombia, las soluciones que han implementado ellos, la mejora en el nivel de estudio al momento de licitar, de preferencia estudios definitivos de ingeniería, la identificación previa de los predios por expropiar, el cálculo preliminar del costo de los predios por expropiar y la participación del sector privado en las secciones de gestión predial, ¿no? Entonces vemos que en otros países, con antelación, ¿no? En la etapa de planificación, de licitación, ya ven estos temas más a detalle, ¿no? En los casos de Chile, por ejemplo, y Colombia, también se inscribe el predio a nombre de la entidad pública luego de alcanzar un acuerdo con el propietario o por sentencia judicial. Y en el caso de nuestro país, se permite inscribir el predio a nombre de la entidad pública sin haber llegado a un acuerdo con el propietario. Bueno, eso es todo, ingeniero. Gracias por su atención.